El millonario se sorprende al ver a un mendigo negro enseñar 9 idiomas a su hijo con autismo. Arturo vivía en la cima. Torres de cristal, autos de lujo, cenas en salones exclusivos. Todo lo que el dinero puede comprar. Pero esa tarde algo rompió su burbuja. Caminando por una esquina oscura de la ciudad, donde la pobreza golpea duro y el abandono es rutina, vio algo imposible. Un hombre, sucio y desgastado, con una piel negra que brillaba bajo la tenue luz del farol. Hablaba con calma, casi cantando, mientras su hijo pequeño repetía palabras que nadie hubiera imaginado de un niño que apenas se comunicaba. 9 idiomas. 9. Italiano, ruso, japonés, árabe. Como si esas lenguas nacieran de la boca del niño Lucas, un niño con autismo que al fin conseguía hablar. Y no solo eso, dominaba idiomas como una especie de prodigio. Arturo se detuvo. El ruido de la ciudad parecía apagarse por un segundo. Los ojos de Elías, el mendigo, tenían una intensidad que picaba la piel. La gente miraba, algunos incrédulos, otros con recelo, unos pocos con algo que se parecía a la esperanza. ¿Cómo era posible? ¿De dónde salía ese talento brutal en medio del desastre? Elías no pedía nada, simplemente enseñaba, con paciencia infinita, palabras que se colaban en el aire como magia. Lucas, en su mando silencioso y torpe, seguía aferrado a aquella voz y aquella figura. Arturo sentía una mezcla de sorpresa y culpa. Era irresistible. ¿Cómo había alguien tan enterrado, tan roto, sosteniendo una enseñanza tan despierta? Su corazón se apretó. Sentía que ese brillo ajeno le cuestionaba todo lo que sabía. Mientras Elías guiaba a Lucas con un susurro firme, el millonario notó el contraste brutal. Detrás de él, inmensos edificios de lujo. Y en ese rincón oscuro, el milagro inesperado. Pero había algo más. Una sombra oculta tras la mirada de Elías. Un secreto que no quería soltarse, atado como un peso frío en su pecho. Arturo no lo sabía, pero ese hombre estrujado por la vida había conocido el odio, la traición. Y alguien en el mundo lujoso de Arturo comenzaba a mover piezas peligrosas. Alberto, un ex socio que le guardaba rencor, husmeaba, buscando deshacer aquella improbable conexión. Mientras los días pasaban, Arturo no podía dejar de visitar ese encuentro extraño. Cada palabra que Lucas pronunciaba en francés, Arturo sintió un temblor en las manos, un nudo en la garganta que le presionaba la verdad. ¿Qué clase de hombre había sido? Las preguntas sobre el valor real de la educación y la paternidad le devoraban por dentro. No sabía si estaba listo para el dolor que venía con la compasión. Y entonces, justo cuando Arturo pensaba que por fin entendía, un secretazo oculto en los rincones más oscuros de Elías apareció tambaleando, a punto de explotar. Una bomba que podría destruir la nueva realidad que ambos empezaban a construir. ¿Podría Arturo enfrentar esa tormenta? ¿O se refugiaría en su egoísmo y poder para protegerse? El silencio que quedó fue más pesado que cualquier palabra. En el aire, la pregunta latía amenazante. ¿Está dispuesto Arturo a usar su riqueza para reparar lo que destrozó? ¿O dejará que todo se hunda bajo su propio orgullo? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube... No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Arturo se quedó quieto, sintiendo que el aire se volvía espeso a su alrededor. La pregunta latía en su mente. ¿Estaba dispuesto a reparar lo que había destrozado?
Pero antes de que pudiera tomar una decisión clara, un grito desgarrador rompió la noche. Todo pasó en un instante. Un automóvil a gran velocidad se detuvo en seco al final de la calle. Las luces brillaron intensamente y Elías miró hacia el ruido, su rostro enrojecido de preocupación. Lucas, el pequeño, se quedó paralizado a su lado, la mirada fija entre su padre y el bólido oscuro que se había convertido en el centro de atención. Arturo se acercó un poco más, la adrenalina corriéndole por las venas. No podía apartar los ojos de la escena. De repente, varias sombras salieron del auto, figuras de traje que parecían como demonios de otro mundo, con el brillo cruel en sus ojos. Alberto, el ex socio que había estado acechando, era uno de ellos. ¡Elías!, gritó Alberto, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se terminó el juego. Has estado en el camino de los hombres poderosos durante demasiado tiempo. Míralo, Arturo. Mira lo que has dejado que crezca. Arturo paralizó su cuerpo, sintiendo un frío recorrer su espina dorsal. Todos los murmullos de la multitud se convirtieron en un zumbido ensordecedor. No entendía. ¿Qué quería Alberto de Elías? ¡Ja! El mendigo de la esquina, con la mirada afilada, se erguía como un guerrero, aunque Arturo podía sentir su miedo. Su corazón daba vuelcos. Solo era un hombre, y tú lo estás aplastando, gritó Arturo, la voz temblando entre la rabia y el temor. Pero Alberto no prestó atención, solo se acercó más a Elías, que había comenzado a retroceder, arrastrando a Lucas con él. ¿Te creías intocable porque sabías unos pocos idiomas?, continuó Alberto, riendo. Ahora verás lo que realmente significa el poder. Este niño no es más que un juguete, y tú, un ilusionista de la riqueza. Pero la verdad siempre sale a la luz. De pronto, un estruendo feroz resonó. Un disparo. El tiempo se congeló. Arturo vio a Elías caer al suelo, una mano aferrándose al pecho. Lucas gritó, una mezcla de terror y caos que hizo temblar el aire. El corazón de Arturo se detuvo. Todo se desmoronaba ante sus ojos. La multitud gritaba. Algunos corrían. Arturo sintió que sus pies no obedecían. En un segundo, su mundo se volvió un mar de pánico y desesperación. Miró a Lucas, perdido, asustado, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Qué oscuro secreto había llevado a Alberto a ese extremo? El tiempo giraba, como un pez fuera del agua. Sentía un nudo en el estómago, la culpa apretándole el corazón. Había mirado hacia otro lado. Había permitido que el monstruo de su pasado volviera a golpearlos. Mientras las luces de las patrullas comenzaban a iluminar la escena, un grito rasgado rompió el silencio. ¡No! ¡Por favor, no! Era la voz de Elías. Pero no solo su cuerpo yacía en el suelo. Con él se sentía como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo. Ante el horror del momento, la verdad revelada era innegable. Aquel ser que había enseñado a su hijo no solo era su salvador, sino que también cargaba un secreto que Arturo nunca había imaginado. En ese instante, con la vida de Elías pendiendo de un hilo, una pregunta se deslizó entre los gritos y la confusión. ¿Qué había hecho Arturo realmente? ¿Y qué verdad estaba escondida detrás de la vida de su nuevo maestro? Las respuestas estaban justo allí, pero el tiempo se deslizaba y con él la oportunidad de averiguarlo. El sé. Lucas gritó, su voz desgarrando el aire como un cristal roto. Arturo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus pies se movían, pero su mente estaba en blanco, perdida entre el horror y la incredulidad. La multitud se arremolinaba,
Murmullos escalofriantes creaban un eco de miedo y asombro. ¿Qué acababa de suceder? Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, una advertencia que se acercaba rápidamente. El rostro de Elías, pálido y lleno de dolor, se retorcía en el suelo. Lucas, con lágrimas corriendo por su rostro, intentaba aferrarse a su padre, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Todo lo que Arturo había estado construyendo en su mente se desmoronaba. Un grupo de hombres en trajes oscuros rodeó a Lucas. La sombra de Alberto, el ex socio, se alzó sobre ellos, como un gigante amenazante. «Lo que has hecho es irreversible», gritó. Su risa fría resonó como una campana de la muerte. Pero no solo era él. Había otros allí, figuras conocidas pero temidas. Hombres que habían estado al margen de la vida de Arturo. Sus nombres flotaban en su mente como fantasmas. En medio del caos, un destello de reconocimiento cruzó la mente de Arturo. Esa no era solo una pelea de poder, había más en juego. ¿Por qué Alberto, tan celoso y peligroso, había decidido llevar esto al extremo? Y entonces, entre la multitud, apareció una figura familiar. Clara, su antigua amante, la mujer que había dejado atrás en su búsqueda de éxito y poder, se abría paso a través de la muchedumbre. Sus ojos, cargados de una mezcla de desesperación y determinación, se encontraron con los de Arturo. «¡Arturo!», gritó, su voz resonando por encima del ruido. «Es hora de que sepas la verdad». Él la miró, confundido y atónito. «¿Qué verdad?». Todo lo que conocía se desvanecía. Clara hizo una señal con la mano y dos hombres fueron empujados hacia adelante, retenidos por la multitud. Eran antiguos empleados de Arturo, aquellos que habían sido despedidos sin compasión. No solo es Elías, hay vidas destruidas. Tú y Alberto son responsables de todo esto. Arturo sintió como si el aire le faltara. Una revelación hirviente se instaló en su pecho mientras sus recuerdos regresaban. Recuerdos de decisiones que había tomado, de despidos masivos, del poder ciego que había ejercido. Pero lo que ella decía iba más allá. La mirada en sus ojos insistía. «No se trata solo de ti, Arturo. Es más grande». Y entonces, mientras la tensión crecía, un disparo resonó de nuevo. No fue el mismo disparo, era un sonido distinto, uno que hizo temblar la tierra bajo sus pies. El caos se agravó cuando un hombre encapuchado emergió de entre las sombras, empuñando un arma. Sus ojos ocultos, pero su intención clara. «¡Nadie se mueve!», gritó. Arturo sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué era este nuevo jugador en el tablero? La atmósfera era densa. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Lucas seguía en el suelo, buscando a su padre con miedo. Elías estaba tendido en sus propios ruidos de dolor. La multitud chillaba, y sus gritos se mezclaban con una desesperación palpable. El sentido de urgencia los golpeó. ¿Quién era realmente el enemigo aquí? ¿Lo sabía Alberto? ¿Qué secretos se escondían entre ellos que podían llevar a tal violencia? La vida de Elías pendía de un hilo, y el futuro de Lucas se dibujaba en tinieblas. Arturo se dio cuenta de que el momento culminante que había estado esperando había llegado. Giró sobre sus talones, miró a Clara y sintió la fibra de su ser retumbar. No podía dejar que esto terminara así. Tenía que descubrir la verdad. Con el peligro cernido sobre ellos, el tiempo se deslizaba, y las respuestas estaban a solo un paso de distancia. ¿Quién era realmente Elías?
¿Y qué conexión ocultaban todos ellos en una red tejida de traición y secretos? La noche estaba lejos de terminar, y la verdad, como siempre, estaba a la vuelta de la esquina. Arturo sintió que el pulso de su corazón resonaba con cada grito en la multitud. Observó a Lucas, a su padre, Elías tendido en el suelo, y a Alberto rodeado por sombras amenazantes, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Pero antes de que pudiera avanzar, el hombre encapuchado apuntó con su arma hacia la multitud. ¡Silencio! Su voz era un trueno, y todos se congelaron. Los murmullos cesaron. El miedo se apoderó del aire. ¿Qué quieres?, le preguntó Arturo, la voz apenas un susurro. La adrenalina corría como un río desenfrenado dentro de él. «Ustedes, todos son piezas en un juego mucho más grande», dijo el encapuchado. Su atención se centró en Elías. «Él no es quien creen que es». Arturo frunció el ceño. ¿Qué estaba diciendo? No podía ser cierto. «¡Cállate!», le gritaron desde la multitud. El encapuchado lanzó una mirada feroz y giró su arma con desdén. «Elías, no puedes esconder la verdad por más tiempo. La pieza que has protegido por años ha llegado al tablero». Arturo miró a Elías buscando respuestas, pero el mendigo permanecía en el suelo, su mirada vagando entre la vida y la muerte. «¿Qué verdad?», preguntó, incluso cuando su estómago se retorcía por la respuesta que temía. El encapuchado respiró hondo. «El niño no es solo un prodigio, es la clave. Elías es su tutor, pero también su guardián de un secreto que muchos querrían destruir». La confusión invadió a Arturo. «¿Secreto? ¿De qué hablas?». «Lucas no es simplemente un niño con autismo. La ciencia ha llegado a un acuerdo. Él tiene habilidades que superan a las de cualquier ser humano. Puede recordar y aprender a una velocidad aterradora». «Es una amenaza», soltó el encapuchado, su voz temblando de poder. «Todos en esta habitación están en peligro». De repente, Elías levantó la mano. «Arturo», dijo con un hilo de voz, «no puedes dejar que esto continúe. Debes proteger a Lucas». Arturo sintió un frío recorrerle la espalda. La mirada de Elías, llena de miedo, revelaba la profundidad de un secreto que ahora estaba a punto de estallar. Las palabras del encapuchado resonaban, cada sílaba un eco de advertencia. Inesperadamente, un sonido agudo rompió el silencio. Una ráfaga de luz atravesó la noche. Un flash de cámara. Todos se giraron. Clara aparecía, cámara lista en mano, los ojos abiertos en sorpresa. «¡Arturo! ¡No es lo que parece!». Su grito era un desesperado intento de retomar el control de la situación. «¿Tú aquí? ¡Deja esto!», gritó Alberto. Su rostro ahora una mezcla de rabia y miedo. «¡No lo arruines todo!». El caos se intensificó. Antes de que Arturo pudiera asimilarlo, la multitud comenzó a dispersarse, incrédula y confundida. La tensión aumentaba mientras el encapuchado miraba a Clara, una chispa de reconocimiento cruzando su rostro. «Tú sabías de esto». En un instante, el mundo de Arturo se desmoronó. Clara estaba metida hasta las trancas en un juego del que no tenía idea. ¿Pero por qué? «Recuerda lo que somos», le dijo Clara al encapuchado, como si tuviera alguna verdad oculta en su pecho. «Esto se está saliendo de control». El encapuchado sacudió la cabeza. «Las cosas no siempre fueron así. No puedes pretender que todo sea solo negocios. Hay líneas que no debieron cruzarse. Hay un costo». Arturo sintió que el aire le faltaba. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Las palabras de Clara parecían un espejo a sus miedos. Todo lo que había construido, las decisiones que había tomado, ¿qué secretos escondían?
con la tensión palpable, un nuevo grito se escuchó, interrumpiendo de golpe el hilo de la realidad. Alguien estaba en el suelo, en una posición que gritaba fatalidad. ¡Elías! Arturo inclinó su cuerpo hacia adelante, pero quedó congelado en su lugar. Entonces un sonido brutal resonó. Una explosión. La esencia del miedo se precipitó. La tierra tembló, la multitud gritó. Mientras todo giraba, todo se borraba. Las luces se apagaron. El ruido menguaba. Arturo se sintió volar, arrojado de su propia vida, mientras el caos se desataba a su alrededor. Y en el instante que dio la vuelta, cuando su mente trató de asimilar lo que en verdad había ocurrido, comprendió lo más impactante de todo. Elías, el mendigo que todos miraban con desprecio, era mucho más que un maestro. Era un hombre con secretos, y esos secretos lo hacían el agente de una verdad que podría arrastrar a todos al abismo. El tiempo se deslizaba. Las preguntas volaban a su cabeza. ¿Qué parte de su pasado estaba entrelazada con la de Elías? Y lo más aterrador, si Lucas era la clave, ¿quién más estaba buscando esa llave? La confusión envolvía su mente, mientras un nuevo misterio comenzaba a desenredarse, dejando a Arturo buscando respuestas entre las cenizas de lo que creía saber. Arturo sintió el mundo tambalear bajo sus pies mientras el caos se desataba. Las luces de las patrullas parpadeaban, pero todo se sentía borroso, como si estuviera en un sueño pesadilla. Miró a Elías, cuya respiración se volvía más débil, y a Lucas, que lloraba, pidiendo a su padre que no lo dejara. En ese momento, todo lo que había creado, todo el poder y la riqueza se hacía insignificante. De repente, un estruendo atronador rompió el aire. Antes de que Arturo pudiera comprender qué estaba sucediendo, una figura emergió de la multitud. Era Clara, su antigua amante, con la cámara en la mano. Su rostro, una mezcla de miedo y determinación, grita: ¡Arturo, detente! ¡No estamos a salvo! Los ojos de Arturo se abren como platos. Lo que estaba pasando no parecía real. ¿Qué haces aquí?, soltó, horrorizado. Debes escucharme, dijo Clara, antes de que un hombre encapuchado avanzara, manteniendo su arma apuntada al suelo, observando el escenario. No es solo un juego, Arturo. No sabes lo que hay en juego aquí. Las palabras de Clara resonaron. ¿De qué estás hablando? La tensión estaba palpable, como hilo de acero, y el encapuchado se erguía con una confianza inquietante. Lucas es peligroso, no solo por lo que puede hacer. Comenzó el encapuchado, pero fue interrumpido por otro grito. Todos voltearon hacia Elías, que se retorcía en el suelo, y por un segundo el tiempo se detuvo. En sus ojos había desesperación, un destello de algo más profundo, y Arturo pudo sentir su corazón apretarse. «Protégete a ti mismo, Arturo». Entonces todo explotó. Una ráfaga de balas resonó, una serie de disparos. El encapuchado cayó de rodillas y un silencio sepulcral se cernió sobre el lugar. Un segundo después, una figura encapuchada, ajustando su máscara, se deslizó entre la multitud gritando: ¡Al suelo todos! Esto no es un juego. Nadie se mueve. Arturo sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. La mente le daba vueltas. ¿Por qué había más de uno? ¿Quién eran? ¿Por qué Lucas era tan especial? Clara se arrojó hacia Arturo, agarrándolo del brazo. Es por eso que estoy aquí. Lucas no es solo un niño, es parte de un experimento, un secreto que involucra a menes importantes. Las palabras de Clara, más que balas, atravesaron el corazón de Arturo. ¿Qué secreto? Dímelo.
exigió, su voz llena de desesperación. Su mente giraba como un trompo. Empresarios, científicos, todo comenzaba a adquirir sentido. Él, su habilidad es única. No solo aprende idiomas, Arturo, puede manipular la realidad a su alrededor. Es un facilitador. Hay personas interesadas en él. Clara dijo rápidamente. Lucas, paralizado en el suelo, miraba a su padre, sus ojos llenos de incomprensión. Fue un momento decisivo. El encapuchado, aún agonizando, lanzó una declaración que hizo que todos se detuvieran. Nadie está a salvo mientras él esté aquí. Mientras Lucas esté con Elías, hay una conexión que no comprenden. Arturo se aturdió. ¿Conexión? Elías es solo un hombre que enseña. Eso creen, pero Elías es más que eso. El encapuchado jadeó, mientras se retorcía de dolor. Es el guardián de un potencial que podría destruir el mundo o salvarlo. En ese instante, el equilibrio del mundo de Arturo se hizo añicos. Se dio cuenta de que Elías había estado protegiendo a Lucas y su vida estaba en juego. Todo lo que había considerado cierto colisionó con esta nueva realidad. El caos de la noche se recordó a sí mismo. El juego había escalado a proporciones que jamás imaginó. Antes de que Arturo pudiera asimilar lo que estaba pasando, un hombre que se veía familiar se aproximó. Rosas arrugadas y maltratadas llenaban su camino. Era Alberto, asomando entre las sombras, su rostro iluminado por las luces de policía. ¡Se acabó, Arturo! Ya no puedes esconderte detrás de tu fortuna, dijo con una risa helada. Las palabras flotaron en el aire. Era un desafío. Cada mirada se tornó tensa. Lucas, a su lado, era la clave de un misterio tan grande que ni él podía concebir. ¿Qué lazos los unían? Mientras el sudor le empapaba la frente, Arturo sintió que las apuestas eran mucho más altas de lo que había imaginado. El corazón le latía con fuerza. ¿Por qué estaba Elías protegiendo a Lucas? ¿Qué secretos existían entre ellos? El tiempo se deslizaba y la verdad seguía escondida. Algarabías resonaban, gente corría, pero en el centro todo estaba estancado. Cada sílaba se arrastraba. ¿Podría enfrentar el desmoronamiento de su vida y descubrir la verdad oculta antes de que fuera demasiado tarde? Arturo sintió que el mundo se le venía encima. El caos lo envolvía. El grito de Lucas resonando en sus oídos, mientras Elías yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose lentamente. Pero un nuevo giro se desató, algo que nadie esperaba. Justo cuando el encapuchado empezó a reírse burlonamente, revelando una mirada fría y desafiante, una sombra se alzó entre la multitud. Un momento fugaz, una fracción de segundo, pero cambió todo. Un relámpago de luz brilló y de repente el hombre encapuchado se detuvo en seco. Su rostro palideció al ver a la figura que apareció detrás de él. «No puede ser», murmuró, incapaz de ocultar su horror. El silencio se instaló de golpe. Era un hombre que Arturo nunca había visto antes, pero algo en su presencia era inquietante. Vestía un traje negro elegante, sus ojos brillaban con una intensidad oscura. Avanzó lentamente, como si el tiempo estuviera a su servicio, haciendo que la multitud retrocediera en una mezcla de miedo y fascinación. Sin retirarle la mirada, el encapuchado soltó su arma. Como si esa figura le helara la sangre. «Viniste finalmente», dijo el extraño con una voz cálida y fría a la vez. Al pronunciar esas palabras, el encapuchado cambió de actitud, casi como un niño asustado. «¿Qué haces aquí, Leonel?», preguntó con un hilo de voz. Arturo se sintió cada vez más confundido. ¿Quién era este Leonel? ¿Qué tenía que ver con Elías o Lucas?
La tensión era palpable. El aire espeso, pesado con secretos que estaban a punto de estallar. «Hoy termina todo», dijo Leonel, y su tono era tan autoritario que el murmullo se apagaron. Este nuevo jugador estaba en control y todos sabían que no podía ser ignorado. El niño es un peón en un juego que se ha jugado durante demasiado tiempo. Y tú, señaló al encapuchado, sabes más de lo que has revelado. El encapuchado retrocedió, su mirada oscura llena de pánico. No deberías haber venido. Pero lo que sucedió a continuación hizo que el estómago de Arturo se encogiera. Leonel hizo un gesto, y como si obedecieran una orden secreta, varios hombres en la multitud se movieron como sombras. Sin previo aviso, rodearon a Lucas, quienes se lanzaron sobre él. «Elías, protégelo», gritó Arturo, el terror invadiendo su pecho. Pero en un instante, la escena se volvió aún más surrealista. Leonel se giró hacia Elías, que aún yacía debilitado en el suelo. «Sabías que esto pasaría», le dijo, un destello de locura en sus ojos. «Tu secreto no se puede mantener oculto». Elías levantó la vista, una mezcla de dolor y determinación. «No tengo miedo, Leonel. No dejaré que lo toquen», gritó con toda la fuerza que le quedaba. Pero Arturo sintió que su corazón se rompía. Elías no era solo un mendigo. Era un individuo con una historia profunda, cargada de secretos. Y en ese momento, Leonel sonrió. Una sonrisa macabra que hizo que el aire se detuviera. «¿Crees que tienes el control, Elías? Este niño no es un simple prodigio. Es el último de una línea que ha intentado destruirme durante años», reveló, cada palabra cayendo como una bomba. Arturo sintió su mundo temblar. ¿Qué significaba eso? La voz de Leonel retumbaba en su mente. Era como si la realidad se desmoronara. ¿Era Lucas realmente el heredero de algo tan oscuro? ¿Era Elías solo un guardián en una guerra mucho más grande a la que jamás se atrevió a asomarse? Cada revelación se sentía como un golpe directo al corazón. «Lucas es la última esperanza de muchos. No podemos dejar que caiga en tus manos», continuó Elías, débil pero feroz. El miedo se apoderó de Arturo mientras entendía que algo mucho más grande estaba en juego. No solo la vida de Lucas, sino todo lo que había construido. La multitud se agitaba, los gritos mezclándose con preguntas no respondidas, y Arturo estaba atrapado en el medio. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Con el rostro de Leonel iluminado por el caos? Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida. Todo cambiaba, y Arturo sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las respuestas se desenredaban en un panorama terrorífico. ¿Era posible que Leonel tuviera razón? ¿Era Lucas la clave de un secreto que podría destruirlos a todos? «¡Detente!», gritó, pero su voz era como un susurro en medio del huracán. En un instante, todo lo que pensó que sabía se desvaneció. El futuro que había imaginado, una vida de éxito y poder, cambiaba con cada palabra que salía de aquellos labios desconocidos. Mientras la lucha en medio de la escena se intensificaba, con Elías intentando proteger a Lucas, la verdad golpeaba con toda su fuerza. El juego estaba mucho más allá de ellos, y el destino aguardaba en la oscuridad. Arturo sintió como si el aire se le estuviera escapando. La tensión era palpable. Cada aliento se volvía más pesado. Leonel, con su sonrisa sardónica, se había convertido en el centro de atención, y el encapuchado, a su lado, retrocedió, visiblemente alterado. Justo cuando Arturo intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, algo brotó del grupo de sombras. Un destello brillante. Un segundo después, los gritos y el pánico llenaron la calle.
¡Miren!, alguien exclamó, señalando hacia el cielo. Arturo giró la cabeza y el horror lo paralizó. Un dron, grande y oscuro, zumbaba con unas... ¿Quién había enviado eso? ¡No! ¡No!, gritaron varios, y los rostros, ahora enmarcados por la luz artificial, se volvían pálidos. Todo ocurrió demasiado rápido. Antes de que Arturo pudiera reaccionar, el dron soltó algo brillante, y un destello iluminó la noche. ¡Bum! La explosión fue ensordecedora. El suelo temblaba, y un chorro de fuego y humo se alzó, convirtiendo el aire en un caos de calor y desorden. Arturo sintió que se tambalearía, pero logró aferrarse a un árbol cercano. El miedo dominaba, y los gritos se multiplicaban. En un instante, la multitud se dispersó, pero en medio de ese torrente de cuerpos, Arturo vislumbró algo increíble. Elías, todavía en el suelo, levantó una mano. ¡Lucas!, gritó con desesperación. Pero en lugar de ir hacia él, algo brilló en sus ojos. ¿Was that determination? Las sombras de Leonel se alzaron, bloqueando la vista de Arturo. «¡Es ahora o nunca!», rugió Leonel, mientras el encapuchado se refugiaba detrás de un mundo de caos. «Lucas, ven aquí», ordenó, y Arturo sintió un nudo en el estómago. Lucas se movió, impulsado por una extraña fuerza, sus ojos llenos de miedo, pero también con una chispa de algo más, algo profundo. «Papá, no», gritó, pero parecía atrapado en un trance. Entonces sucedió. El cielo se iluminó. El dron, todavía zumbando, se activó, y una luz intensa empezó a descender sobre Lucas. La multitud, paralizada, miró, el horror en sus rostros. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, pero la atmósfera era electrizante. Lucas, como si estuviera en el centro de un torbellino, empezó a hablar en múltiples idiomas, cada palabra resonando con un eco poderoso. «¡Detente!», gritó Leonel, su rostro pálido, y con un parpadeo dio un paso atrás. «Eso no se supone que deba pasar». Su voz se ahogó entre el ruido. Un susurro de pánico pasó por sus labios. «¿Qué está pasando?», murmuró Arturo, el ceño fruncido, sintiendo la desesperación en su pecho. En ese instante, Elías, a ras del suelo, exclamó: «Lucas, concéntrate, la verdad está en ti». Y fue entonces que lo vieron. La esencia de Lucas comenzó a brillar, un resplandor casi palpable que llenó el aire. El tiempo quedó detenido. Cada mirada se centró en él. «Eres más de lo que crees», le decía Elías mientras la luz envolvía al niño en un abrazo cálido. La realidad dio un giro. Lucas, en un instante, parecía convertirse en la encarnación de respuestas escondidas. Como si él solo pudiera deshacer el caos que los rodeaba. Y mientras la luz se intensificaba, un eco profundo resonó. «No soy solo un niño, soy el vínculo». Arturo sintió que su mundo se temblaba de nuevo, y las palabras de Lucas sonaron como truenos en su cabeza. Estaba al borde del descubrimiento. Pero antes de que pudiera meditar en ello, hubo un crujido que reverberó en el suelo, como algo quebrándose. Un hombre inesperadamente emergió del caos. Claude, un viejo colega y amigo del pasado, con quien había tenido rencillas. «¡No! ¡No puedes dejarlo hacer!», gritó, mientras su mirada se alternaba entre Arturo y el dron. Frenético y temeroso, Claude se lanzó hacia ellos. «Todos ustedes están en peligro. No saben lo que están buscando ni a quién han molestado». La revelación golpeó a Arturo con fuerza. Claude no solo era un amigo traicionado, él sabía. Sus ojos revelaban un profundo conocimiento de secretos que permanecían ocultos. La caída del dron, la lucha entre Elías y Leonel, y Lucas brillando como un faro de potencial. Todo se había vuelto un punto casi irreconocible,
con una promesa de revelaciones que acechaban en cada rincón de la oscuridad. La pregunta resplandecía en la mente de Arturo. ¿Qué era Lucas realmente? ¿Y qué lugar ocupaban ellos en esta batalla en la que la vida y la muerte pendían de un hilo? Era un iceberg de secretos, listos para hundirse. ¿Y qué más había escondido Claude? Justo cuando todo comenzaba a clarificarse, se escuchó una explosión más fuerte, y la tierra tembló nuevamente. ¿Qué vendría después? Arturo sintió como si el aire se le escapara de repente. La combinación de miedo y confusión lo paralizaba. En medio de la explosión resonante y con el zumbido del dron aún en el aire, algo en la mirada de Lucas parecía cambiar. Era como si El ruido del caos se desvaneció por un momento y todo se volvió un vago murmullo de fondo. Él es la clave, pensó Arturo, pero cada vez que intentaba acercarse, un nuevo grito desgarrador rompía la percepción de la realidad. Se giró, atrapado entre la escena trágica de Elías y el torbellino de luces que giraban alrededor de Lucas. ¡No!, gritó Elías desde el suelo. Su voz era débil, como un eco que se desvanecía. «¡Protégete, Lucas!». La luz que emanaba de Lucas empezó a transformarse, tomando forma, proyectando imágenes. La gente a su alrededor, paralizada, parecía atrapada en ese instante, y en ese mismo momento una sombra oscura se deslizó entre la multitud. Era un grupo de 3 hombres vestidos de forma impecable, pero sus ojos revelaban un peligro latente. Uno de ellos llevaba una insignia que hizo que el corazón de Arturo se detuviera. Era un símbolo que conocía bien de su pasado, uno que había intentado enterrar bajo capas de su éxito empresarial. «Oui, Claude», reconociendo a su viejo compañero, pero no era solo él. «¿Qué están haciendo aquí?» «Arturo, hay cosas que no sabes. Todo lo que creíste es un juego peligroso que amenaza más que tu fortuna», dijo Claude, sus ojos llenos de una urgencia desesperada. Pero la vibración en el ambiente había cambiado de nuevo. Lucas, con su luz intensa, parecía estar elevándose del suelo. «Es hora de que sepas la verdad», gritó Clara, acercándose a Arturo con la mirada intensa. «Clara, tú también». Arturo estaba confundido. ¿Por qué todos parecían saber algo que él ignoraba? ¿Por qué cada palabra sonaba como una amenaza? La multitud se agolpaba, expectante, y el aire se saturaba con una mezcla de miedo y asombro. Lucas no es solo un niño prodigio. Él es un experimento para algo mucho más grande. De hecho, Clara dudó, su voz temblando, hasta que un golpe de pánico la interrumpió. Un disparo. El tiempo se detuvo. Las balas cortaron el aire. Y Arturo sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Todo se tornó caos, y las sombras se volvían aún más amenazantes. Lucas cayó al suelo, la luz sepultándose con él. Gritó Arturo, pero fue como un susurro ahogado en la tormenta. «¡Vámonos!», ordenó Leonel, dando un paso hacia adelante, como un rey que ha decidido ejecutar su sentencia. «Esto se termina aquí». Arturo se sentó, aterrorizado y confundido. Elías estaba luchando por levantarse, pero sus intentos eran cada vez más débiles. La luz que rodeaba a Lucas se apagaba, tragada por la oscuridad que los envolvía. «Esto no está bien», murmuró Claude, retrocediendo poco a poco. «¿Qué están haciendo? Todo el mundo debería escapar». Y en una fracción de segundo, lo más impensable ocurrió. Clara se lanzó hacia adelante, y antes de que Arturo pudiera reaccionar, una cuchilla brilló en la luz de la calle. «¡Clara, no!», gritó.
Pero fue demasiado tarde. La traición se desató y el horizonte se tornó rojo. Arturo sintió que su mundo se desmoronaba. Su mente no podía entender por qué Clara, la venganza, había estado escondida bajo su rostro familiar. Y ahora todo se sentía como un torbellino de imágenes que se desvanecían. Los gritos envolvieron el aire, una cacofonía que resonaba en sus oídos mientras la confusión se apoderaba de su corazón. «¡No puedes venderlo!», se escuchó la voz de Elías, llena de furia y dolor. Era el último grito antes de que todo fuera absorbido por el caos. Mientras la verdad se revelaba a borbotones, Arturo se quedó helado por una revelación desgarradora. Clara no solo era una traidora, era parte de un plan que siempre había estado más allá de su alcance. «Esto apenas comienza», dijo Leonel, su sonrisa ahora cruel, mientras las siluetas de los hombres se desvanecían, dejando solo terror y un futuro incierto. En ese punto, Arturo supo que nada sería igual. Sin poder controlar sus propias emociones, retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Las piezas del juego se reorganizaban para revelar un tablero mucho más peligroso de lo que había imaginado. ¿Podría salvar a Lucas en medio de este caos? ¿De quién podía realmente fiarse? Mientras el silencio se asentaba de nuevo y el peligro acechaba, la verdadera batalla por la vida de Lucas apenas comenzaba. Arturo sintió como si el aire a su alrededor se volviera denso, asfixiante. La explosión Av. En medio del caos, un grito desgarrador rompió el silencio que había quedado tras el estallido. Era Lucas, el pequeño, que se arrodilló, sus ojos llenos de confusión y angustia. «¡Papá!», gritó, pero en ese grito había algo más, algo que hizo que el corazón de Arturo se detuviera. Lucas no solo estaba asustado, era como si algo más estuviera despertando en él. La luz que lo rodeaba comenzó a cambiar, a volverse más intensa, más oscura, como si absorbiera toda la oscuridad que había en el lugar. Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Lucas, retrocede!», dijo, intentando acercarse, pero sintiéndose impotente. A sus pies, Elías seguía intentando levantarse, su rostro pálido y lleno de dolor, mientras Clove y Leonel contemplaban la escena, expectantes y tensos. Una sombra más se alzó entre ellos, una figura que Arturo no había reconocido en el tumulto. Era Clara, pero no era la Clara que había conocido. Su mirada era fría y dura. «Siempre supe que este día llegaría», dijo con una voz que resonaba como un eco siniestro. «¿Qué estás hablando?», Arturo preguntó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Pero antes de que pudiera procesar su presencia, Clara se movió de forma rápida, su mano levantando algo que brillaba en la penumbra. «Lucas, ven aquí», ordenó, su voz ahora un susurro venenoso. Ella gesticuló y de repente la luz que emanaba de Lucas se intensificó, rivalizando con el brillo de los coches de policía que comenzaban a rodear la escena. Pero Arturo no podía permitir que Lucas se acercara a Clara. Se interpuso entre ellos, la adrenalina surgiendo con fuerza. «¡No te acerques a él!», gritó, la rabia y el miedo surgiendo como un torrente incontrolable. «Estás equivocado, Arturo. No sabes quién es realmente Lucas», dijo Clara, sus palabras llenas de una amenaza latente. «Él es la clave, el último eslabón de una cadena que llevamos años construyendo. Y tú has sido un peón en este juego todo el tiempo». Las palabras de Clara resonaron en su mente como un eco aterrador. «¿Un peón? ¿De qué hablas?», exigió, la confusión llenándole la cabeza. Pero antes de que él pudiera procesar más de lo que estaba sucediendo,
La oscuridad a su alrededor parecía moverse. Un chispazo, un parpadeo. Lucas cayó al suelo. ¡Lucas!, exclamó, desesperado. Pero el niño se convulsionó en una mezcla de temor y poder. No, no, Lucas, por favor, decía Arturo, sintiendo una punzada de horror. Pero entonces el ambiente cambió completamente. La luz se desvaneció y todo se tornó neblinoso. Y de pronto la figura de Clara comenzó a desvanecerse, su rostro transformándose. No era Clara, era alguien más, alguien que había estado oculto todo el tiempo. ¿De verdad creíste que era ella?, susurró la figura, en una voz que hacía eco en la noche como si estuviera conectada a toda la oscuridad. Arturo sintió que se le escapaba el aliento. «¿Quién eres?», preguntó, la garganta seca. «¿Qué has hecho?». La figura sonrió, sus ojos transformándose de un azul profundo a un negro vacío. «Soy el motivo por el que este niño existe. Soy el origen, el que ha manipulado todo desde las sombras. Y ahora, todos ustedes están en mi tablero». El caos se detuvo. La multitud que antes gritaba y corría se convirtió en un murmullo apagado. Todos estaban parados, mirándose entre sí, incrédulos. «Lucas está en peligro», gritó Elías, con su voz quebrantada. Pero ya no había tiempo. Aturdido, Arturo comprendió la realidad. Todo lo que había creído sobre su vida, su éxito, sus relaciones, todo era un engaño. Un juego macabro diseñado por esta presencia desconocida. La figura se acercó más a Lucas, y Arturo sintió que su mundo se desmoronaba. «¡No!», gritó Arturo con todas sus fuerzas, y en el instante exacto, la figura se desvaneció en una explosión de oscuridad, dejando a Lucas brillando como un faro en la tormenta. Arturo supo que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. En medio de una confrontación, no solo su vida, sino el futuro de Lucas y la verdad detrás de Elías y Clara colisionaron en un tornado de revelaciones. ¿Podría salvar a su hijo? ¿Qué realidad se escondía detrás de esa figura? Las preguntas volvían a retumbar en su mente, mientras los ecos de lo desconocido llenaban el aire. El caos se desató. Arturo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, mientras la figura oscura se desvanecía, llevándose consigo las certezas que creía tener. El grito de Lucas resonó en su mente, un eco que presionaba su corazón como un puño cerrado. «¡Lucas, ven aquí!», gritó. Pero el niño estaba atrapado en un torbellino de luces y sombras. Elías en el suelo. Luchaba por levantarse, su cuerpo tambaleándose. «Lucas, escúchame. No dejes que lo que está dentro de ti tome el control». El miedo pintaba la voz de Elías, y Arturo pudo ver el dolor reflejado en su rostro. Un hombre que había dado todo por proteger al niño. «¿Quién eres tú?», preguntó Arturo, volviéndose hacia Clara, que ahora parecía más una extraña que nunca. Los ojos de Clara, llenos de determinación, se encontraron con los de Arturo. «Soy quien ha tratado de protegerlo, a él y a ti, de la verdad oscura que acecha», dijo mientras el caos giraba a su alrededor. La multitud en su mayoría había desaparecido, pero algunos seguían mirando, horrorizados. ¿Dónde está el peligro? Arturo sentía la presión en su pecho. ¿Por qué Lucas es tan especial? Las preguntas hundían su mente en un mar de confusión. «Lucas es un ser excepcional». Clara buscó las palabras, aún en shock. «Él tiene un potencial que muchos codician. No solo es un niño prodigio, es la clave para abrir puertas que no deberían ser abiertas. Su luz puede cambiarlo todo». Y allí, en medio de todo el pánico, Lucas se levantó, una luz intensa brotando de él. «No puedo dejar que te hagan daño»,
dijo, su voz resonando con una autoridad inesperada. El corazón de Arturo se detuvo. ¿Puedes hacer eso, hijo? Soy más fuerte de lo que crees, Lucas declaró. Y con esas palabras el aire pareció vibrar. Era el momento culminante. El corazón de la tormenta estaba dentro de su propio niño. Arturo sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. La certeza de que las decisiones que había tomado lo llevaron hasta aquí le golpeó con cada latido. ¡Sí! Tú puedes, animó a su hijo, mientras Elías levantaba la mirada, sintiendo la esperanza brotar de la luz que emanaba de Lucas. En un instante la oscuridad pareció retroceder. La figura oscura, aterrada, dio un paso atrás. «Esto no se acaba aquí», masculló antes de desaparecer en un chasquido de sombras, dejando a todos boquiabiertos. Elías se tambaleó, su respiración volviéndose más ligera. «Lo hiciste, Lucas». El niño sonrió, pero lejos de ser una sonrisa de victoria. Había un brillo en sus ojos que hablaba de una batalla interna aún por pelear. «No quiero ser el centro de esta lucha, papá. Solo quiero ser tú mismo». «Y eso está bien», dijo Arturo desahogándose mientras lo abrazaba. Era un momento de paz que parecía imposible en medio del caos. «Tú siempre serás tú». Mientras se alejaban de la escena y el silencio se asentaba, Clara se acercó de nuevo. «Arturo, sé que las cosas no terminan aquí. Aún hay secretos. Todavía hay personas que buscan a Lucas. Al final, lo que importa es el amor. Cualquiera que quiera pelear, vendrá de nuevo. Pero nosotros nos defenderemos juntos», respondió Arturo con renovada determinación. Elías, aún en el suelo, miró a Arturo y a Lucas. «No dejen que el miedo les detenga. Cada sombra está compuesta de luz», dijo su voz, más fuerte ahora, llena de sabiduría. Mientras el grupo se alejaba, Arturo sintió el calor de su familia fortaleciéndose a su lado. Y mientras la ciudad despertaba, con el eco aún resonando en sus corazones, una luz brilló en el horizonte y la oscuridad pareció desvanecerse, pero no sin antes una última advertencia en el aire. ¿Qué nuevos enemigos surgirían al acecho? La historia de Lucas solo comenzaba a revelarse, y el próximo capítulo prometía aún más misterios. Tienes que suscribirte ahora. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia increíble. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ya, la próxima aventura comienza aquí.